qué linda música. Me gustó volver al aire con esto. Bueno, después de nuestra queridísima Eugenia Yaunis, llega nuestro amigo Lisandro Gambarota, que ya está con nosotros. Hola, Licha, ¿cómo andás? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Tranqui. Bien, bien, muy bien. Sí, Bueno, sí. eso es Aquí importante. como para empezar una especie Aquí de... Cosquín. Aquí Cosquín, tal cual. Una especie de balance de fin de año, Los sí, que nos balances. permitirá, bueno, analizar un poco lo mejor, lo más destacable en cuanto a cine y series, ¿sí? Vamos a ir un poco en ese sentido. Bueno, en principio vamos a comenzar con... son elecciones que uno hace en relación a lo que se ha visto, hay más películas que se ven, las plataformas tienen un nivel de producción sorprendente, especialmente privilegiamos lo que llega a salas de cine porque suele ser lo más interesante, pero bueno, en definitiva creo que a todos en general, si ustedes también del otro lado estuvieron consumiendo cine, bueno, una batalla tras otra, lo nuevo de Paul Thomas Anderson, el emblemático director de Boogie Nights, de Petróleo Sangriento y de tantas y tantas pelis, fue como de lo más interesante del año, realmente una gran obra protagonizada por Leo DiCaprio. Ya con que esté Leo en pantalla, probablemente estamos hablando de nominaciones en los diversos premios que próximamente comienzan a darse a conocer. La historia básicamente es la de una especie de, podríamos decir, grupo guerrillero. Sí. No tomen las referencias de lo que nosotros aquí en nuestro país o en Latinoamérica entendemos como grupo guerrillero, pero en definitiva son un grupo de hombres y mujeres que hace unos 10 o 15 años atrás decidieron tomar las armas, porque literalmente toman las armas, y ejecutan acciones foquistas, digamos, en el sentido de que es un atentado, llevan adelante algún tipo de acción violenta en que de alguna manera terminará repercutiendo de distintas formas. Y lo primero que nosotros vemos es ellos ingresando, el French 75, así se llama el grupo, a lo que son los centros de detención para inmigrantes ilegales en los Estados Unidos, en la frontera entre México y Estados Unidos. Que ya como inicio, como primera imagen es sorprendente. Sí. Realmente esa primera imagen es realmente sorprendente. Y luego esto que estamos viendo cuando esto es terrible. no vamos a adelantar nada, pero esos momentos en que sube y baja la cámara es sorprendente. La cuestión es que ese grupo guerrillero, digamos así, ingresa para liberar a los hombres, mujeres y niños detenidos en esos centros de detención. Y luego comienzan a llevar una serie de acciones. Y ahí aparece la némesis, digamos, el gran enemigo, que será el personaje de Sean Penn, haciendo uno de los personajes del año. Increíble lo que hace este tipo. Notoriamente, un militar que tiene, ahí lo estamos viendo, que tiene como función, digamos, de alguna manera llevar adelante ese centro de detención y se convierte, se transforma en una especie de gran rival de ellos. Y a partir de ahí, llevado luego de 10 o 15 años hacia adelante, comienza una persecución para dar cuenta de una situación muy particular que quedará pendiente. Bueno, la cuestión es que además está Benicio del Toro haciendo de un sensei, digamos, una especie de maestro de las artes marciales muy particular, que da cuenta también de los latinos hoy organizándose desde su lugar, desde su forma, de sus costumbres, para dar resguardo a los inmigrantes que llegan desde otros lugares. Es una película muy interesante en clave de comedia, pero también de mucha acción y de mucha reflexión política. Hoy plantear como eje central los centros de detención de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos es meterse directamente en la política de Trump, y es también dar cuenta del fascismo, porque no se puede decir de otra manera, presente en los Estados Unidos y la resistencia que existe. Sí, sí. Resistencia que también se pone en conflicto y se pone en debate en la película porque la generación de DiCaprio, bueno, en algún momento se disuelve por diversas situaciones que no vamos a spoilear y aparecen nuevas generaciones. Y en esas nuevas generaciones aparecen las jóvenes mujeres que también con mucha energía, con mucha fortaleza y digamos con un planteo muy interesante. Es una gran peli que todavía está en salas de cine. Una batalla tras otra, ¿sí? Hay que ir a verla. Lo nuevo de Paul Thomas Anderson. Eso es lo que hace el cine internacional. En lo que hace el cine nacional, la película elegida, en mi caso, es Belén, ¿sí? Claro. Lo nuevo de Dolores Fonzi, directora y coprotagonista, basada en hechos reales. Hace un poco más de una década atrás o un poco más, una mujer sufre un aborto espontáneo en Tucumán y a partir de ahí comienza una detención y persecución a ella y su familia en una situación increíble. Fonzi toma el rol
papel de la abogada que la defiende a ella. También está Laura Paredes, que es una muy reconocida actriz, haciendo de su compañera laboral, de la abogada. Y a partir de ahí el desafío de enfrentar el patriarcado. No se puede decir de otra manera. O sea, estamos hablando de, aunque los hechos sucedieron hace 10, 15 años atrás, de una enorme vigencia, tuvimos la posibilidad en este espacio de entrevistar a la propia Dolores Fonzi, que nos contaba que 2 o 3 días después de esa entrevista acompañaba a la verdadera abogada de la vida real en la defensa de otro caso igual. Claro. Y sabemos que en el marco de lo que fue el encuentro de mujeres ahora recientemente en Corrientes, también se reclama por otra mujer que lleva casi 2 décadas detenida por una situación también muy similar. O sea, es una situación que no ha cambiado con el tiempo. El film ha tomado gran repercusión internacional. Se espera que no solo fue elegida por la Academia de Cine Argentina para los Goya y para los Oscars, sino que probablemente tenga repercusión en esos premios, con lo cual en un corto tiempo sabremos si aunque sea está en la lista de los nominados, ya sea en los Goya, en los Oscars, tal vez en los Golden Globe, en alguno de esos premios que son internacionales y que dan cuenta también de hechos importantes. Tiene un elenco muy interesante, no es un dramón, no es amarillista, empieza dando cuenta de una situación compleja y luego, como lo decía la propia Dolores Fonzi, es entretenida en el sentido de que no es un dramón. Ella nos decía en una muy inteligente reflexión, tal vez desde el hoy, nos decía en el medio de la entrevista, fui demasiado, generosa en relación a lo que yo veo hoy como gobierno, ¿no? Es decir, ella cuando filma la película hace algunos años atrás, bueno, decide también, como para que la película repercuta un poco más en el público en general, no hacerla un dramón recargado, que tranquilamente lo podría hacer, sino que incluso tiene algunos tonos de comedia. Bueno, en definitiva, la peli ya está en Prime Video, también está en salas de cine, en distintos lugares, es la peli argentina del año, en un año muy difícil, muy complejo, que aún sigue siendo proceso de reflexión. Hace poco tiempo se dio a conocer que finalmente Cinear, al disolverse la Secretaría de Medios de Nación, vuelve al Inca, con lo cual sus trabajadores y sus obras, las obras que están a resguardo del Cinear, están en un limbo increíble, pero hoy por hoy todavía está disponible Cinear, con lo cual también se puede aprovechar. No está Belén ahí, pero digo, si quieren ver buen cine nacional, a la hora de balancear un poco la situación del cine nacional es complejo, pero bueno, hay obras, hay producciones, y está bien valorarlas. Todo lo que se puede ver en salas de cine es mucho mejor. Claro. Sí. Entonces, en relación a largometrajes, sí, mis elegidas del año, digamos así, 2025. Los gambarotos del año. Exacto, una batalla tras otra, internacional. Hay muchas más que se podrían elegir, pero bueno, fuimos por esa porque realmente es una obra sorprendente. Y por otro lado, Belén en clave nacional. Muy bien. Ahora, en lo que hace a series, sí, vamos también con buenas propuestas. Bueno, la verdad que fue con mucha repercusión en distintos lugares. No sé si fue tan popular como las que mencioné antes, pero Mussolini, ¿sí? La serie que solo se puede ver en Movie o en las plataformas tipo Magic y ese tipo de opciones, pero dentro de la, legalidad. No la vi. Bueno, está en Movie y si no, la buscan en otros lugares. Al contrario de lo que supone, Nacho, es muy complejo. Estamos dándole campaña a la serie. Pensémoslo en un tono favorable. ¿De qué hablamos? ¿Ustedes saben quién es Mussolini? Miro para el otro lado y les pregunto, no a mis compañeros. Bueno, eso se los permite descubrir. Mussolini fue un famoso dictador italiano, porque ese es el término que corresponde, dictador, que asume legalmente, al igual que Hitler, en su momento, producto de una serie de situaciones. La película se ambienta en los inicios del siglo XX, toma como referencia una novela famosa de hace algunos años atrás sobre Mussolini, ¿sí? De casi 800 páginas, lo primero que se escribió con enorme profundidad, y da cuenta de un país que después de la Primera Guerra Mundial, como era Italia, estaba en una situación de declive económico y humano muy fuerte, pese a que había ganado, sus soldados habían vuelto, la mayoría de ellos mutilados, había sido un esfuerzo económico muy grande para la situación económica de ese país. Entonces Benito Mussolini, sabe oler los tiempos, dice él, el personaje, de una manera muy inteligente, y entonces comienza a reunir a los decepcionados por la política tradicional de ese momento. Obviamente el primer capítulo, solo que vean el primer capítulo, es literalmente, uno diría prácticamente la historia de Milei, ¿no? Mirá, la lectura
de los tiempos políticos, producto del rechazo a la política tradicional, a la decepción de la política como casta. El concepto casta tiene una similitud muy grande con lo que plantea Mussolini, y después comienza a repercutir mucho también. En ese momento Italia tenía rey, ¿sí? Entonces se notaba mucho la diferencia en las clases sociales bajas, con situaciones económicas terribles, versus los parlamentarios. Recordemos, Italia es una democracia parlamentaria, en aquel momento era una monarquía constitucional, versus la realidad que vivía el pueblo, ¿no? Entonces Mussolini comienza a leer esa situación, comienza a reunirse a su vez de hombres de enorme violencia. Esa violencia no es reprimida por el Estado, al contrario, es digamos, lo dejan hacer. Las clases económicas altas, frente al socialismo y el comunismo italiano, prefieren a Mussolini porque con él pueden arreglar económicamente, y finalmente logra convertirse en primer ministro. Recordamos, Italia aún hoy tiene presidente y primer ministro, ¿no? Hoy es una democracia parlamentaria en donde con una mínima situación de conflicto dentro del Parlamento cae el gobierno y tiene que elegirse otro, lo que es usual en las democracias parlamentarias. De hecho, hace poco tiempo Italia tuvo una especie de ministro técnico, de primer ministro técnico durante mucho tiempo, porque no había coincidencias políticas. Bueno, y lo que muestra la serie, con un enorme actor, se come la película, se come la serie, que además juega mucho a tirar la cuarta pared, o sea, habla mucho cámara, de una manera muy interesante, es contar, bueno, cómo surge el fascismo, ¿no? Fascismo a su vez es un término de la Roma antigua que habla de un grupo de ramas que se reúnen, a los que se les ponía una especie de hacha, digamos, entonces eran las fases, y con eso se utilizaba como un arma, ¿no? Y él lo toma como referencia para crear el fascismo. Y después empezará la brutal represión que da cuenta, y un tirano que termina siendo aliado de Franco y de Hitler, ¿no? Con lo cual, eso... La serie llega hasta 1922, con lo cual probablemente haya más temporadas. Es una de las... Yo la quiero ver. Está muy bien. Está en Movie, sí, legalmente hablando, Movie. Y si no, buscan en las plataformas opcionales como Smagic y otras. Pirata. O Stremio, la banda de Stremio, son ustedes. Lo que ustedes quieran, la buscan, piratas. lo van a encontrar. Pero préstenle atención porque la verdad es muy interesante. Y en lo que hace a series nacionales, ¿sí? También destacar lo que fue la producción Menem, ¿sí? Con un enorme Leo Sbaraglia, también apenas una parte en la historia, ¿sí? Recordamos que es desde que comienza la campaña presidencial en las internas del peronismo, que él le gana a Cafiero, hasta el asesinato de su hijo, el accidente, bueno, hoy por hoy creo que ya todos damos cuenta de que fue un asesinato, luego del apoyo del gobierno menemista a las fuerzas norteamericanas en la Guerra del Golfo. Pero bueno, va dando cuenta de un carisma impresionante. Hay algo que tiene muy atractivo el personaje de Sbaraglia, que es, se lo comparaban en un momento tipo con el Joker, esa sonrisa malévola, y después mucho de cómo él logra comenzar a hacer algo que era inédito para ese tiempo, que es el presidente popular masivamente, ¿no? El que juega al básquet, el que recibe a los Rolling Stones, el que recibe a Madonna, el que se sube a una Ferrari, el que se sube a un tanque. Hay una imagen muy impresionante del tipo subiéndose a un tanque, y detrás de él la convertibilidad económica, caballo y una serie de situaciones. Es una enorme serie, muy recomendable incluso para los que no vivieron el tiempo. ¿Sí? Me parece que está muy bien. Van a encontrar paralelismos sorprendentes con la actualidad argentina, con lo cual la verdad que si lo pueden aprovechar también está muy bien. Eso es en lo que hace a series. Entonces la recomendación internacional, en este caso italiana, también está bueno correrse un poco del eje Estados Unidos y ver un poco Europa. Bueno, está muy bien Mussolini, es una de las series que además seguramente dará para muchas más temporadas. Y a nivel nacional, Menem, que está en Prime Video, también es una gran serie para aprovechar. Me parece que la reflexión, la memoria, el compromiso político en ese sentido está muy bien lo que llevan adelante. Un poco el panorama del 2025 tan particular, tan sumamente conflictivo para la producción audiovisual nacional, ¿no? O sea, hay un absoluto desinterés por parte del gobierno nacional, pero sí, en cambio, un gran apoyo, un enorme apoyo, o inversión, o como se quiera decir, de las productoras privadas. Claro. ¿Sí?
Lo cual también habla de los recursos que hay en nuestro país. O sea, y también de la decisión política de correrse un espacio para que entren los privados, ¿no? Sí, claro, en el Eternauta también pasó algo. Bueno, ese es el otro Eso. ejemplo. Estamos haciendo una síntesis de un año en unos pocos minutos, pero hay mucho más. El Eternauta obviamente es una enorme producción. Ricardo Darín hace poco decía en una entrevista que ya están aseguradas más de una temporada más, con lo cual también lo esperamos mucho. La excusa ideal para leer, y si pueden impreso mejor, el Eternauta, digamos, la propuesta original, el primer número, o lo que fue la primera gran producción. Hay de todo como para aprovechar, y ahora estarán llegando incluso tal vez más producciones a partir de los premios que se van a estar entregando. Empezamos en la temporada de premios del norte, digamos, con lo cual eso también generará muchos estrenos en las salas de cine. Che, Licha, ¿qué pasa con el universo premios, premiaciones, nominaciones? ¿Qué tenemos ahí cerca, si es que se acerca? Sí. Se dieron a conocer los Martín Fierro del cine. Ah, ¿sí? la. La nominación. Terminamos con, en particular, el Martín Fierro Latino, Mirá. sí, que parece que fue muy loco desde Miami, su transmisión, y una serie de situaciones. Sí. Y ¿Por qué lo latino está ahora relacionado? Viste que ahora lo latino es Miami. Eso es Ventura, que se los puede contar, yo no tengo la menor idea, digamos, pero la cuestión es que hace unos días atrás dio a conocer Ventura series y películas argentinas nominadas. Cuando se cierra el año o se determina el año en lo que hace a lo temporal de las nominaciones, tendría que ser técnicamente, si se entregan en el 2025, bueno, es como y se entregó en su momento en diciembre, como va a ser ahora, entonces entra algo del 2024, como diciembre 2024 y todo lo que resta hasta noviembre 2025. Claro. Con lo cual, el Jockey, que es la película de Ortega, que se estrenó en el 2024, entró en las nominadas. De hecho, es la película con más nominaciones, con 9 nominaciones. Es una excelente película, que ya está en plataforma, que está en Disney. Es de lo más interesante en años que he visto yo del cine argentino. Si la pueden ver, la verdad que está muy bien. Tiene 9 nominaciones. Luego Homo Argentum, ¿sí? Con 7 nominaciones. Aquí un poco volcando en relación a lo que Aptra, en lo que ha sido lo popular. Luego con 5 nominaciones La Mujer de la Fila, ¿sí? La película de Natalia Oreiro que hemos hablado. ¿Sí? Belén, la mencionábamos recién, con 4 nominaciones. Y luego así varias otras nominaciones en lo que hace a películas. En lo que hace a series, 13 nominaciones para El Eternauta, 12 nominaciones para En el Barro, 9 para Menem, ¿sí? 9 para Envidiosa, que ahora estrenó su tercera temporada, y así otras varias. El próximo lunes se entrega, ¿sí? El Martín Fierro del cine. El lunes que viene. Claro, hay algunas mezclas en algún momento en lo que hace a las ternas, pero bueno, hay una cuestión también evidentemente en la velocidad que se quiere dar de la entrega del premio, como para que sea más televisivo. Probablemente haya discursos encendidos, como fue la última vez. Recuerdan, fue cuando Brisky hablaba de Norman Gaza, de Gaza quise decir, o Martin Iron. Bueno, una serie de situaciones que daba cuenta que estaban muy interesantes. Este tipo de entrega de premios siempre aparte da más por la situación que vive la producción audiovisual de nuestro país, que es terrible. Básicamente hay un nivel de desempleo cada vez más profundo. Esto se extiende a cualquier tipo de expresión artística. El teatro, bueno, Nacho por supuesto lo puede decir mejor que yo. La falta absoluta de presencia por parte del Estado no hace más que conflictuar esta situación, pero bueno, así todos se entregarán entonces los Martín Fierro del cine el próximo lunes 8 de diciembre y que conducirá la ceremonia Tete Custaró. Ah, bueno, pero qué dato. Aguante Tete. Tete Custaró sabe manejar, no se puede decir que noche Tete. La banco. No se puede decir. No se puede decir. La banco a Tete full. Tete Custaró, qué buena conductora. Sí. Y conductora de evento grande. Sí, y aparte le gusta el totín. ¿En serio? ¿Ah, sí? En serio, he compartido algún vino con Tete. Ah, mirá, le gusta el totín. Sí. Bien, está todo dicho. Eso hace que sea más genial todavía. Claro. Pero claro, por Dios. Licha, como siempre, gracias. Un placer, como siempre. Como siempre, gracias, muy completo. Ojalá que sí. Y los que nos vamos a ver próximamente somos nosotros, porque nos vamos a ver mañana. Porque se termina lo que pasa hoy. Tomorrow. Y tomorrow tenemos... ¿Qué otros idiomas manejas para decir mañana? Domani. Domani. Hablando en italiano. ¿Cómo? En francés. Mañana. Ese es en francés. ¿En japonés? ¿Cómo sería? Porque esa es medio de samurái. Es de samurái. Sí. Dios mío. ¿En alemán?
Es lo mismo, pero Es parecido. se va un agudo. Medio parecido se va al japonés, pero. Se va un tono arriba. Claro. Porque tiene otro agudo. Gente, gracias, Nachito. No, a Como vos. siempre, sos un fenómeno. Mañana me quedo también. Vos sos lo más ¿Vos grande me que vas hay. a pagar extras? Yo sí. Tenemos que hablar con Figueras ahora Bueno, para arreglar bueno. tu tarifa. Mañana está todo cocinado. Mañana te traigo un regalo. Me encanta. Mañana tengo un regalo preparado Porque para yo vos. sí te di regalo. Por eso. A ver cuándo. Mañana. Bueno, mañana. Gente, nos vemos mañana. Chau, chau.